Nuestro mayor enemigo de la vida se llama pecado. Solo que detrás del pecado hay un enemigo mayor aún, que es el diablo, el enemigo de Dios. Él es el causante, el responsable del pecado. Y él usa o se disfraza en las cosas lindas de la vida para poder llamar nuestra atención. Y el pecado se ha convertido en el imán más agradable que existe en el mundo. En un imán que puede atraer a jóvenes, adultos, ancianos, niños, recién nacidos, a toda la humanidad. Parece que cada vez que el diablo se presenta de alguna manera disfrazada, es suficiente de que él pueda allí pararse para poder atraer a multitudes, a masas, a millones de personas. Ahora, es interesante que muchos tienen a este enemigo de amigo. No saben que están conviviendo con un asesino, que en algún momento va a terminar con su vida. En la Biblia, el pecado tiene muchos simbolismos o se representa de muchas maneras. Estoy recordando en este momento que allí en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, una manera de representar el pecado es a través de una enfermedad incurable. En sí, en el pensamiento de esas personas, era que cuando una persona pecaba, como castigo de Dios, recibía la lepra. La lepra era una enfermedad terrible, era una enfermedad incurable, era una enfermedad que solamente llevaba un destino, que es la muerte. Sin embargo, habían tres cosas, o la lepra tiene tres características que asemejan tanto a este enemigo que todos tenemos, que se llama pecado. Y esas tres características hace que se convierta aún más en nuestro mayor enemigo. La lepra, por ejemplo, la primera característica que esta tiene es que te insensibiliza. Quiere decir que llega un momento en que tú pierdes la conciencia, pierdes el sentir, pierdes. ¿Qué cosa perdía un leproso? Un leproso perdía el dolor, ya no le llegaba un momento en que la carne se caía de su cuerpo y esa persona no se daba cuenta. Esa persona moría, se caía a pedazos en la vida y perdía la sensibilidad. ¿Tú sabes que hay muchas personas que ya perdieron la sensibilidad? Ya perdieron todo tipo de sentimiento agradable. ¿Tú sabes que hay muchas personas que perdieron ese sentido especial, perdieron la noción, la conciencia de lo que es equivocado y de lo que es correcto? Hay personas ya insensibles. Entonces es una característica de la lepra. La segunda es que la lepra deformaba a la persona. Sí, porque llega un momento en que no solamente hacía que la persona esté cada vez más delgada o porque ya no podía nutrirse bien con lo que comía, deformaba a la persona, desfiguraba a la persona. Y es curioso que el pecado hoy llega a desfigurar a cualquier ser humano. Conozco personas educadas, personas con una capacidad interesante, personas inteligentes, personas que son la admiración de muchas otras personas, siendo consumidos y acabados por el pecado. Conocí a un doctor, a un abogado. Este hombre era un hombre muy brillante. Tenía allí un consultorio, tenía una oficina en el centro de la ciudad. Y allí la gente, para poder solicitarle sus servicios, estaba allí parada 1 hora, 2 horas, incluso se hacía alguna fila para poder conversar. Él tenía sus horarios y la gente le buscaba porque él era un brillante hombre. Él no perdía un juicio, no perdía un caso, brillante abogado. Sin embargo, a las 6 de la tarde, cuando cerraba allí su oficina, él se iba para divertirse un poco, esa diversión entre comillas. Y luego allí se iba a un bar para poder beber alcohol. Toda la noche, 2, 3 de la mañana, ese hombre de terno, de corbata, de camisa blanca y limpia, de ropa fina, ese hombre brillante, ese hombre capaz,
Tú podías verlo a las 2, 3 de la mañana, tirado por una calle, allí con alcohol, lleno de alcohol, alcoholizado. ¿Cómo el pecado puede deformar a un ser humano? Y la tercera característica es que la lepra llevaba a la muerte, igual que el pecado. Solo que hoy te quiero hablar de ese destructor, cómo intenta ser nuestro amigo. Intenta engañarnos, porque detrás de ello está el diablo. El diablo es el mentiroso, es el estafador. La Biblia dice que desde el principio él miente. Él es el padre de la mentira. Ahora, ¿cómo lo consigue? Mira, vamos a abrir el libro de Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Y vamos a descubrir cuál es la estrategia que tiene el diablo para presentarnos una cara diferente de lo que él tiene y poder destruirnos mediante el pecado. Ahí en el versículo 14 dice así: cada uno es tentado conforme a su propia concupiscencia. ¿Qué cosa significa concupiscencia en la Biblia? Concupiscencia significa deseo. Entonces aquí está diciendo, cada persona tiene un deseo diferente. Y el diablo sabe cuál es tu inclinación. Si para ti la inclinación es el sexo, la pornografía, las mujeres, él no va a perder su tiempo tentándote de otra manera. Él sabe cuál es tu punto débil. Si para ti tu deseo es la droga, él no va a perder tiempo con otra cosa, te va a presentar droga. Si tu deseo es experimentar emociones nuevas, correr tras nuevas sensaciones, él no va a perder tiempo en otra cosa, te va a mostrar aquello que te llena de emociones momentáneas. Entonces la Biblia dice, cada uno es tentado conforme a su propio deseo. Ahora, hay dos palabras que me impresionan tanto en este versículo. ¿Y sabes cuáles son esas dos palabras? Dice, conforme a su deseo es atraído y es seducido. Ahora vamos a conversar aquí. Mira la estrategia maligna. Es por eso que este es nuestro peor enemigo, porque no nos damos cuenta, porque podemos convivir con el pecado. El pecado nos puede esclavizar, nos puede quitar la libertad, nos puede estar matando y nosotros estamos felices. Porque el diablo aprovecha y sabe cuál es nuestra inclinación, sabe cuál es nuestro deseo y hace dos cosas: atrae y seduce. Bueno, ¿cuál es tu máxima atracción que tienes en la vida? No lo sé, cada uno es atraído por diferentes cosas, diferentes formas. Pero ¿qué cosa es lo que más te atrae en la vida? Mira, aquello que te atrae en la vida, aquello a lo cual tú te inclinas, el diablo se disfraza con la mejor cara, con la más bonita, para que pueda robar tu atención. Y cuando tú llegas hasta donde él está, una vez que fuiste atraído, dice, él te seduce. ¿Entiendes cuál es el proceso? El proceso es que primero llama tu atención, despierta tu curiosidad y dices, ¿y qué de malo tiene? Y voy a ver qué se siente. Entonces, como ya se despertó la curiosidad dentro de ti, tú entras en ese terreno. Mira lo que hizo con Eva. Allí Satanás se presentó con una serpiente. Ya hablamos que la serpiente era el animal más precioso de toda la creación. ¿Qué cosa es lo primero que hizo? Trató de llamar su atención. Una serpiente que habla, un animal que habla. Entonces, Eva, cuando dio un paso para poder matar esa curiosidad, entonces allí comienza la seducción del diablo. Entonces, primero, sabe cuál es tu inclinación. Segundo, te atrae. Hay muchas personas que dicen, pastor, yo solamente quería saber cómo era y quedé atrapado. Yo solamente quería saber qué se siente.
Yo solamente quería probar. No, yo no quería estar esclavo de la droga, del alcohol, del vicio, del cigarro, de la pornografía, del crimen, de la envidia, del rencor. No, yo no quería. Yo solamente quería ver, así de lejos, de fuera. Ahora, cuando el ser humano da un paso en dirección al terreno del enemigo, no hay manera de poder retroceder. El diablo conoce su terreno. Él sabe cómo. Cuando tú das un paso hacia su terreno, Él sabe ya que tú vas a caer. Es por eso que la recomendación de Dios a Adán y Eva fue: no se acerquen. Querido, con el pecado no se juega. Al pecado no hay que acercarse, ni siquiera por curiosidad. Porque tú dices: a ver, voy para que me lean la mano, solo por curiosidad. Voy para ver qué se siente fumar. Voy para ver qué es una discoteca. Voy para probar qué es una droga. Es suficiente que tú puedas dar un paso en el terreno del enemigo y el diablo te seduce. No existe mayor seductor en el mundo que el diablo. Ya sabes de qué estoy hablando. ¿Quién es un seductor? Un seductor es alguien que insiste, alguien que es capaz de hacer todo por conquistarte. ¿Ya viste a hombres seductores? ¿Ya viste mujeres seductoras? ¿Qué cosa es lo que hacen para poder llamar y capturar tus sentidos? Entonces, el diablo dice que él sabe cuál es nuestra inclinación. Entonces nosotros somos atraídos y somos seducidos. Y luego, ¿qué cosa hace? Acaba con nuestra vida. Mira lo que hace el pecado. El pecado acaba con nuestra salud, acaba con nuestra familia, acaba con nuestros valores. ¿Por qué acaba con nuestra salud? Imagínate una persona que dice: voy a divertirme. Sacrifica una noche de sueño por estar allí en una fiesta. Sacrifica su salud, mata sus neuronas, destruye su salud y dice: yo me estoy divirtiendo. El pecado acaba y te deja cicatrices en la vida, cicatrices abiertas. El pecado roba tu libertad. Muchas personas piensan que son libres, pero están esclavizadas. Están allí metidas en una trampa. Finalmente, el pecado te mata. Ahora, yo quiero hablarte de un asunto muy serio. Hay muchas personas que llaman pecado a matar, a asesinar, a hacer daño a la gente. Y personas que dicen: no, yo no cometo pecado. Porque los pecados que yo tengo son pequeñísimos, son chiquitos, son insignificantes. Eso no me puede destruir. Querido, hoy te quiero mencionar que la Biblia dice para tener mayor cuidado con aquellos pecados que nosotros hemos aprendido a categorizar, porque nosotros hemos aprendido a eso, ¿verdad? Este es pecado grande, este es pecado pequeño. Quien mata con un puñal merece la cárcel. Quien mata con una palabra, pues todos matamos y no merece nada. Todo el mundo mata. Entonces, ¿cuál es el problema? Que es una mentira. Eso es insignificante. Ahora, mira, la Biblia dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1. Mira lo que dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume. Una pequeña locura es quien puede destruir a un sabio. Una pequeña locura, un pequeño pecado, un pequeño agujero puede hundir un navío. Pequeño. Una gota de veneno puede matar a un ser humano. Una gota. Un pecado pequeño acariciado puede destruir para siempre tu vida. Cuídate de lo pequeño. Y mira lo que dice el libro de Cantares. Me encanta este libro. El libro de Cantares, capítulo 2, versículo 15. Está luego de Eclesiastés. Cantares, capítulo 2, versículo 15. Dice así: cazadnos las zorras, las pequeñas, que echan a perder las viñas. ¡Qué interesante! Él no está preocupado por las pestes grandes, los animales grandes. Cacen las chiquitas, porque ellas se meten y tú no te das cuenta. ¿Cuáles son esas zorras pequeñas que nosotros necesitamos destruir en la vida? La primera vez que menciona la palabra zorras aquí en la Biblia,
Encuentro a Sansón cuando quiere vengarse de sus enemigos o cuando quiere pagar a sus enemigos. Dice que va al campo y caza 300 zorras. Es decir, él lo hizo por venganza. Entonces, la venganza puede ser una zorra, puede ser un pecado, puede ser un destructor. La vanidad, el egoísmo, el orgullo, el menosprecio, la envidia, la mentira. Yo te puedo mostrar bíblicamente cómo todas estas cosas pequeñas pueden destruir al ser humano, y el ser humano aprendió a convivir con ellas. Y no se da cuenta que está mal, no es consciente de eso. La Biblia dice, cuídate de aquello que es pequeño. Es por eso que David decía, examíname, oh Dios. Es decir, ayúdame a identificar aquello que es pequeño, porque lo grande yo puedo saber. Tú puedes estar criticando allí a alguien que está hundido en la droga, pero tu corazón está con envidia. La droga le está acabando a ese muchacho, pero la envidia te está carcomiendo a ti. Tú puedes ver a un asesino, alguien que manchó sus manos con sangre. Él está pagando una culpa, una condena, pero a ti el orgullo está aprisionando tu corazón. Ahora, mira lo que dice la Biblia en el libro de Salmos capítulo 19, versículo 12. Este es un texto de oro, maravilloso. Salmos 19, 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Y sabes qué dice David? Señor, líbrame de los que me son ocultos. Es decir, líbrame de aquellos pecaditos, de aquellos que yo no los veo, de aquellos que yo ya me acostumbré a acariciarlo en mi vida. Miento de vez en cuando, defraudo de vez en cuando, soy deshonesto a veces, de vez en cuando, pero yo ya me acostumbré que llega un momento en que yo ya no tengo conciencia culpable y aprendí a convivir con eso, y eso puede acabar tu vida. En este momento, como en cada programa, yo quiero hablar contigo. Y vamos a hablar así de corazón a corazón, de amigo a amigo. Todos los seres humanos tenemos esas zorras pequeñas, tenemos esos pecados pequeños, aquellos que parecen inofensivos, pero que el diablo ha logrado tener un espacio en el corazón, un clavo pequeño, algo insignificante, pero es suficiente como para poder destruir nuestra vida. Entonces, en este momento, vamos a pedir a Dios que nos examine, que abra nuestros ojos, que nos haga ver aquello que está impidiendo nuestro crecimiento, aquello que nos está separando de Dios. ¿Cuáles son aquellos pecados acariciados que tienes? Aquellos que nadie los ve, aquellos que solamente tú conoces, aquellos pensamientos promiscuos que tienes, aquellas inclinaciones que nadie conoce, aquello que está escondido en tu cerebro y nadie más puede conocer sino solamente tú. Aquellos pensamientos suicidas o homicidas, aquellos pecados tienes que abandonarlos ahora y pide a Jesús que Él pueda ayudarte. ¿Quieres orar conmigo? Querido Dios, tú eres la única medicina para todos mis problemas. En este momento quiero que puedas ayudarnos a identificar aquellas pequeñas cosas que nosotros llamamos, pero sin embargo son tan destructoras que pueden llevarnos a la muerte. Queremos que Jesús pueda entrar en nuestro corazón y pueda limpiarnos de todo pecado. Queremos arrepentirnos y abandonar aquellas cosas para ser libres en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Hoy te quiero invitar, como siempre, para que puedas buscar una iglesia adventista del séptimo día. Recuerda, la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hoy nuestro tema, ya sabes que es sumamente importante, porque en un mundo que está lleno de angustia, de malas noticias, de tragedias, de problemas, de nuevas enfermedades,
de noticias que alarman y de la presión que cada uno se coloca o que alguien nos impone en la vida, es natural que seamos la generación que sufre estrés. O bueno, los seres humanos siempre han sufrido de estrés, en diferentes niveles o diferentes tipos de estrés. El estrés hoy forma parte de nuestra vida por la presión del tiempo, por la presión del trabajo, por las responsabilidades. Hasta los ruidos hoy nos causan estrés, ¿verdad? La inseguridad. En fin, si nosotros enumeráramos las causas, hay un sinnúmero de causas. Solo que hay algo interesante. El estrés no es un fenómeno que apareció recién desde que lo descubrieron. No. El cuerpo siempre reaccionó. Ahora fíjate, una de las cosas interesantes es que nuestro organismo, quien es creador de nuestro cuerpo es Dios, Dios lo creó para que pueda reaccionar ante ciertas amenazas de la vida con ciertas sustancias. Bueno, lo que hoy ya se coloca o lo que hoy ya se conoce, ¿verdad?, como estrés. El ser humano siempre tuvo estrés ante cualquier circunstancia que tuvo en la vida. Entonces, hoy hablamos del estrés agudo, del estrés crónico, más por su efecto o allí por el efecto que genera. Puede ser también un estrés positivo o un estrés negativo. Ahora te explico. Por ejemplo, un estrés positivo es cuando tú te vas a casar, aquellos preparativos de la boda, sin duda te generan estrés, ¿o no? El nacimiento de un bebé genera un estrés, cierta ansiedad, cierta preocupación y cierto estrés también. O cuando te vas a graduar, allí ese último examen, ¿verdad? Solo que pasa eso y se acabó. Ahora, fíjate, si nosotros sabemos usar muy bien aquella sustancia que nuestro cuerpo genera cuando uno esté estresado, estoy hablando de ese estrés bueno, nosotros lo podemos usar como un factor motivacional. Fíjate, te voy a hacer un ejemplo muy práctico. Vamos a imaginar que tú tuviste que presentar un trabajo y tuviste un mes para poder presentarlo. Durante la semana pasada tú todavía dormiste un poco más, estuviste más relajado. De pronto sabes que es mañana que tienes que presentar. Faltando 2 días para que pueda presentarse ese trabajo, tú tienes que acelerar, ¿verdad? Y allí tantas sustancias se segregan allí en el organismo. Una de ellas, por ejemplo, es la adrenalina. Y eso hace que pueda allí distribuirse en todo tu cuerpo y eso te sirve de motivación. ¿Para qué? Para poder alcanzar aquel objetivo al cual tú te has trazado. Entonces tú te esfuerzas más, estás más concentrado en el asunto hasta que presentes ese trabajo. Termina ese trabajo, terminó todo y uno siente un alivio, ¿verdad? De alguna manera esto nos ayuda y esto nos sirve de motivación para acelerar nuestras actividades. Sin embargo, hay un estrés, o la segunda parte, el estrés negativo, al cual se llama distrés. El estrés positivo se llama eustrés y el negativo se llama distrés. Es aquello que se prolonga por mucho tiempo y es una carga tan pesada en nuestros hombros. Ahora, ese sí es el que ocasiona enfermedades. Ese es aquel que desgasta nuestra energía física y emocional. Aquí ya vimos, por ejemplo, algunas de las cosas que ocasiona este tipo de estrés. Voy solamente allí a colocar nuevamente algunas, por ejemplo, elevación de la presión sanguínea, que es la hipertensión arterial. Una persona que está con distrés o con ese estrés negativo, sube su presión o tiene hipertensión arterial. Puede tener gastritis, llegar a tener úlceras en el estómago, en el intestino, irritación al colon, dolores constantes de cabeza, problemas de sueño, tiene insomnio, ¿verdad? Tanto es la carga que tiene que no puede dormir, pierde el apetito, como consecuencia es una persona que vive constantemente agotada. Y es allí donde bajan las defensas del sistema inmunológico y uno empieza a enfermarse, desde un resfrío, desde una gripe, hasta abrir la puerta para alguna otra enfermedad que es mayor. Pero no solamente los problemas son físicos, sino también son psicológicos, son mentales. Por ejemplo, tenemos dificultad cuando tenemos este tipo de estrés para pensar claramente, tenemos falla de memoria, falta de concentración.
Por allí tiene que ver incluso con nuestro complejo de inferioridad, dificultades para dormir, y esto genera sin duda problemas en nuestro relacionamiento. Entonces, hablar de estrés es hablar de una de las situaciones al cual nosotros nos enfrentamos día a día. Yo no sé si tú estás allí viendo el programa, ya sea en la TV, escuchando por la radio, viendo por las redes sociales, y tú estás estresado y tú sientes ese agotamiento, sientes que hay algo que tú no puedes solucionar, tienes una deuda que tienes que pagar en esta semana y estás desempleado, justo hace 2 semanas perdiste el empleo, y eso te causa tanta preocupación. Y eso te causa desgaste y tienes una carga y cada vez tú empiezas a ver que hay síntomas, cómo tu cuerpo reacciona ante esa amenaza. Y perdiste el apetito, perdiste el sueño, estás cansado y te estás enfermando. Y en lugar de poder solucionar las cosas, estás empeorando las cosas. ¿Sabes que los seres humanos es natural que tengamos que preocuparnos por ciertas situaciones? Ahora, las cargas en esta vida, nosotros tenemos que aprender a sobrellevar. Sin embargo, hay algo que nosotros tenemos que aprender y es a saber luchar, a saber lidiar y a saber salir airosos de las dificultades que se presentan o de aquellas situaciones estresantes de la vida. No quiero decir que el estrés o todo tipo de estrés es malo, más este estrés dañino que hace que podamos perder la sonrisa, que podamos perder incluso en nuestras relaciones, nos volvemos personas frías. Nos volvemos personas allí que empezamos a tener un mal relacionamiento con los demás. Este tipo de estrés se puede solucionar. Es verdad que hay tipo de tratamiento que puede ser temporal, mas hoy quiero darte un tratamiento bíblico. Y con esto yo no estoy poniendo en desmérito los consejos de otros profesionales y especialistas, más en la Biblia nosotros encontramos personas que sufrieron situaciones igual que tú y yo nosotros tenemos hoy en día. Hablemos, por ejemplo, de José. Todo lo tenía en casa. Él era el hijo preferido, tenía todo lo que él quería, él era el preferido del padre y un día él fue vendido por sus hermanos. Vamos a pensar por un momento vamos a colocarnos en los pies o en los zapatos de José. 17 años de edad, es apenas un adolescente, mas por la envidia y el odio de sus hermanos es vendido. Vamos solamente a colocar la historia desde allí. Una vez que es vendido, él sabe que no tiene ningún privilegio. ¿Tú te imaginas el sentimiento que pudo haber ocasionado en el corazón, en la mente de José ese momento? La Biblia no menciona lo que él sintió, solamente narra la acción de los hermanos. Cuando él fue llevado a un lugar totalmente desconocido, pasó por una situación de estrés, por supuesto, mas él se sobrepuso. Mas ¿cómo lo hizo? ¿Cómo salió airoso? Incluso llegó a ser el gobernante, el segundo después del faraón allá en Egipto. ¿Cómo logró sobreponerse a situaciones tan adversas en la vida? Cuando él pudo renegar, cuando él pudo suicidarse, cuando él pudo haber perdido allí el valor incluso y el amor por la vida. Él se aferró a Dios, fue fiel a Dios. ¿Y cómo es que logró sobresalir de esa situación? Encontremos a otro joven llamado Daniel, también joven, recién saliendo de la adolescencia para la juventud, llevado como cautivo. Esas circunstancias ocasionaron estrés, claro, porque el organismo siempre reacciona de esa manera ante ciertas amenazas o situaciones que amenazan a la vida del ser humano. Ahora, ¿cómo estos hombres y mujeres en la Biblia se sobrepusieron a todo ello? Entonces, yo tengo aquí algunos consejos prácticos, mas yo voy a terminar aquí con aquel consejo bíblico que es tan importante para nosotros. Y mira, aquí está la medicina, ¿correcto? Mas hay otros consejos que también están escritos en la Biblia y nosotros tenemos que obedecer. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender para evitar ciertas situaciones de estrés, de distrés mejor, es hacer un buen uso de nuestro tiempo. Gran parte de nuestro estrés es por nuestra falta de organización. Tenemos desordenada la vida porque tenemos desordenado nuestro tiempo. Fíjate que todos los seres humanos tenemos 24 horas
Nadie tiene ni un minuto más ni un minuto menos. Pero esas 24 horas, cada ser humano lo gasta de manera diferente. ¿Correcto? Entonces hay que ver cómo estamos organizados y cómo estamos usando nuestro tiempo. Hay muchos textos bíblicos que hablan sobre eso. Número 2, nosotros tenemos que ser realistas hasta dónde es nuestro límite. Es decir, no tenemos que ceder a todo compromiso en la vida. La Biblia me aconseja que cuando yo tenga que hacer algo en la vida, yo tengo que hacerlo bien. Y esto no significa comprometerme con todo en la vida. Porque si yo me comprometo con todo lo que alguien me ofrece, con todo lo que alguien me pide, yo voy a hacer las cosas de manera mediocre. Es más, eso me va a estresar. ¿Correcto? Entonces uno tiene que conocer sus limitaciones y uno tiene que ser realistas. Y lo poco que hace, según el consejo bíblico, tienes que hacerlo bien, con pasión. Tienes que dejar tu marca. Número 3, tú tienes que aprender a disfrutar de la vida y tienes que hacerlo confiando en Dios. ¿Sabes? Los seres humanos no hemos aprendido a disfrutar de la vida. ¿Cuándo fue la última vez que tú abriste la ventana de tu cuarto y respiraste aire puro mirando el cielo azul y agradeciste a Dios por ese día, por el aire fresco, por el sol radiante y por la vida? ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a mirar el cielo completamente azul y disfrutar de la creación divina? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que diste un abrazo tan sincero y dijiste de una manera tan linda aquellas palabras lindas que salen del corazón? Te quiero, te amo, las personas que están cerca a ti o las personas al cual tú valoras en la vida. No hemos aprendido a disfrutar de cada detalle, de cada bendición de la vida. Y hemos aprendido a enfocarnos solamente en las cargas que aplastan nuestros hombros. Y eso sin duda genera en nuestro corazón o en nuestra vida tanto estrés, ¿verdad? No hemos aprendido a disfrutar y a confiar o a ser agradecidos. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en familia o allí en un lugar tranquilo para leer un buen libro, por ejemplo? Disfrutar de aquellas cosas que parecen sencillas, simples. Respirar bien, caminar por un parque, mirar cómo una flor nace. Esas cosas dan sentido a la vida. Número 4, la actividad física. Hablar de esto es un tema enorme, ¿verdad? Dios nos regaló 8 remedios naturales. Dentro de ellos está el ejercicio que nos ayuda a prevenir la vejez y también nos ayuda a estar más ligeros, a estar bien físicamente y emocionalmente. Tienes que descansar bien. Dios colocó un reloj biológico en nuestro organismo para poder dormir las 8 horas. Jesús incluso dio un énfasis al descanso. Allí en Mateo capítulo 6, versículo 31, le dijo a sus discípulos: vayamos, salgamos de este ruido, de esta multitud y vamos a descansar un poco. Ahora, todos tenemos un reloj biológico. Y recuerda que dentro de ese reloj biológico para descansar, Dios separó un día a la semana. Yo lo llamo ese día un día sin estrés. Y es el día sábado. Lo separó desde la creación del mundo. Desde el momento cuando Adán y Eva fueron creados, Dios le dice: el regalo es bendición para ustedes. ¿Para qué? Porque en ese día ustedes se desconectan por completo de todas sus actividades cotidianas, dejan sus cargas en las manos de Dios. No significa que solo el sábado se hace eso. Todos los días se tiene comunión con Dios. Las 24 horas del día se camina con Dios. Se adora a Dios, se sirve a Dios. Más ese día es especial para ser libre en Cristo, para encontrar el reposo verdadero en Él. Se encuentra todos los días de la semana, más ese día separado por Dios es un regalo de Dios para librarnos de ello. Ahora fíjate, este es el consejo más interesante. El libro de San Mateo capítulo 6, desde el versículo 25 al 31, tiene muchos consejos. Sin embargo, yo quiero compartir contigo solo uno. Mira lo que dice allí el versículo 33. Busca primero el reino de Dios. Este es el factor determinante para que nuestras cargas de la vida o nuestra vida tenga un orden. ¿Sabes cuándo sucede eso? Cuando nosotros tenemos bien definido nuestras prioridades. ¿Quieres saber cuál es la prioridad de tu vida? Es tu primer pensamiento de la mañana y aquello que dedicas más tiempo en la vida.
La Biblia dice, busca primero el reino de Dios y todas las otras cosas, tus cargas, tus dificultades, la presión que te pone en la vida, serán resueltas. Porque aprenderás a tener fe, aprenderás a confiar. Querido, buscar a Dios soluciona todos los problemas de nuestra vida. Hoy veo tanta gente preocupada, ansiosa. El mundo cada vez está más enfermo, mental, no solamente físico, sino también en su mente. Tanta angustia, tanta ansiedad, estrés. Cada vez hay mayores enfermedades físicas. ¿Resultado de qué? De nuestras enfermedades mentales, de nuestras heridas emocionales. Personas que viven asustadas sin saber qué sucederá mañana, o personas que están viendo el futuro con pesimismo. Personas que están hoy con cierta ansiedad incluso. ¿Ya has visto las noticias por allí que circulan en las redes sociales? 23 de septiembre, fin del mundo, colocando incluso allí especulaciones falsas. Querido, ¿quieres librarte de todo eso? Busca a Dios. Oh, pastor, mire, Cristo viene, las profecías se están cumpliendo. Amén, gloria a Dios por eso. Pero ¿estás buscando a Dios? ¿Dónde estás buscando información de la venida de Jesús? ¿En los periódicos o en la Biblia? ¿En un noticiero o en la Biblia? ¿En Facebook o en la Biblia? ¿Cuál es la manera como tú te estás preparando para ese encuentro? Entonces, ¿sabes una cosa? El elemento principal para que nosotros podamos vivir tranquilos en la vida, sobresalir a situaciones de distrés en la vida, es teniendo bien claro nuestras prioridades. Y hoy tengo una invitación muy especial para ti. ¿Sabes? Dios dejó en su palabra consejos extraordinarios y maravillosos para darnos esperanza. Para cualquier circunstancia, para cualquier situación, Dios ha colocado en su palabra consuelo, fortaleza. ¿Qué significa buscar a Dios? Buscar a Dios significa necesariamente hacer todos los días dos cosas que son indispensables. Número 1, leer la Biblia. Y número 2, orar. No existe otra manera ni otro medio para buscar a Dios. Yo puedo aumentar aquí una tercera, porque también es bíblica, y es cuando yo voy a adorar a un templo. Allí en comunión con mis hermanos, yo empiezo allí a adorar a Dios, a buscar a Dios. Ahora fíjate, si tú buscas a Dios y tienes claro el orden de prioridades en tu vida, todas las situaciones aplastantes y estresantes de la vida tienen solución. Su promesa es: venid a mí si estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y hoy quiero orar por ti, por aquella situación que estás pasando. Cierra tus ojos. Querido Dios, todos nosotros tenemos alguna carga en la vida, mas hoy queremos dejarlo a tus pies. Hoy nos aferramos a tus promesas y ante esas situaciones que nos enferman mentalmente y físicamente, queremos colocarlo en tus manos. Hoy queremos descansar en paz, tranquilos, sabiendo que si tú nos protegiste hoy, tú también estarás en nuestro mañana. Solo queremos tener la seguridad que nuestra vida está en tus manos y queremos aprender a buscarte, colocar como prioridad a Cristo en nuestra vida. Danos tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Yo te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Ukukhanya kwelakusikumeni sami, isandla sakho phezulu. Idolobha lilufifi, sibanjwe nesikhathi sethu. Abukhuya, abukukhathazeka, mina nawe kuphela. Ngaphansi kobuhlaza bungapheli, sibuka amafuendisi. Mhlawumbe indlela omamatheka ngayo, nami indlela amehlo kuzwakala phakathi, ngizuzwana ngesikhathi, noluthando nolungolo phezulu ngempela. Sintanta emfuleni, ubukeleza buthula buthambile. Ake umhlaba ulokhu ujikeleza, siyadedela. Kulokhu kukhona kathando, kuphunyula ubumnandi, busolile. Izinhliziyo zethu zihlanganile.
Nothanda singene salushiya Izibhani zomgwaqo ziyacwebesela Sibonise emehlweni akho Izigidi zezinkanyezi ziyavutha Ngaphansi kwesibhakabhaka esikhanyayo Ubuhleba busuku Izimfihlo zabiwe ngokujulile Ezingangeni zomunye nomunye sithole induduzo sidina Mhlawumbe indlela umamatheka ngayo Noma indlela amehlo akho abambe ngayo Ami uzwakala phakathi Uzuzwana ngesikhathi Noma uthando nolungwana phezulu ngempela Sintanta mfuleni Ubukeleza mnothu Nobuthamile Anomhlabula Kujikeleza siyadedela Kulokhu bukhona kothando Kupunyula umnanda buhlomile Izinhliziyo zethu zihlanganiswe Theka ngayo noma indlela amehlo akho abambe ngayo Ami kuzwakala phakathi Uzuzwana ngesikhathi Noluthando nolungona phezulu ngempela Sintanta mfuleni